Bienvenidos a Revelados y hoy un día especial. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el 9 de julio, el día donde se conmemora la independencia, la soberanía de nuestra patria, y qué mejor que hacerlo junto a un gran historiador. Le damos la bienvenida a Daniel Balmaceda. Placer enorme, Daniel, como siempre, por supuesto. Gracias, Jero. Qué lindo tenerte nuevamente en el estudio con nosotros, que la gente nos escribió cuando vuelve Daniel. Buenísimo, buenísimo que estés acá y podamos compartir también una reseña histórica de tanto, ¿no?, en el medio, porque imagínate, 206 años cumpliéndose exactamente, ya. 206 años. Empezó todo en el año 10 y tardamos 6 años más o menos en ponernos de acuerdo. Sí. Y en realidad, vos es que ese congreso comenzó a sesionar en 24 de marzo de 1816. Y buscaban tratar acuerdos, Sí. atendían otros asuntos. Es decir, había temas muy importantes para tratar en el Congreso, además de la independencia, como elegir un director supremo. Exacto. Había también que tomar algunas decisiones respecto de los ejércitos. También había que, una vez declarada la independencia, definir qué tipo de gobierno queríamos. Es decir, que tenían temas importantes. Sin embargo, al comienzo estaba todo muy efervescente. Claro. Y entonces los de Mendoza se llevaban bien con los de Buenos Aires, los de Tucumán no se llevaban tan bien con los de Jujuy, con Buenos Aires se llevaban pocos bien. Sí, había claro. muchos tironeos y eso hizo que se fuera demorando. Claro, porque mucha gente esto no lo sabe, lo que serían las internas, esas perlitas que vos conocés, que vos sabés, que indagaste, Claro. en esos detalles tan Exacto. minuciosos. Ahora, ¿cuánto trabajo previo, ¿no? Cuánta lucha, porque nosotros recordamos a estos próceres que marcaron historia. Claro. Y que lucharon por una patria soberana, independiente del dominio colonial español. Así es. Y ahora uno ve en perspectiva qué se hubieran imaginado con esta situación que tenemos hoy, que muchos otra vez quieren volver a irse, es problema, pero es súper interesante la historia, porque qué bueno también para entender el presente mirar hacia atrás. Entonces estaba todo en efervescencia, se ponen de acuerdo 6 años después, ¿qué pasa? Bueno, vos lo dijiste, la soberanía es la palabra clave, porque en realidad en el año 10 nosotros éramos un gobierno autónomo. Es decir, en ese momento nosotros podíamos gobernarnos por nosotros mismos sin que nos llegara un gobernador o un virrey impuesto por la corona. Claro. Pero faltaba ser un gobierno soberano. Y para San Martín estaba armando el ejército para cruzar los Andes. Sí. San Martín iba a salir del territorio, de nuestro territorio, tenía que hacerlo con un ejército soberano. Si no, eran un montón de rebeldes, de sediciosos, que solo por el hecho de salir armados de su territorio podían ser fusilados. En cambio por eso San Martín presionaba tanto por esa declaración de la independencia y ya, aparte el tiempo ya jugaba en contra, porque Fernando VII había recuperado la corona, se pensaba en una expedición de 20.000 realistas que iban a llegar a las costas de Buenos Aires para poner orden en todo el continente. Así que la situación era de mucha presión. Hay que tener en cuenta que estos hombres tomaron esas decisiones en momentos de extrema gravedad. Eso, ¿no? Ahí hago un paréntesis. Tomar decisiones. Claro. Porque el cambio es en factores de segundos a través de una decisión. El cambio constante no es el tiempo mismo o la buena de Dios. Es la toma de una decisión. Uno siempre deja algo y elige otra Exacto. cosa, pero el poder de decisión, qué importante que es en las manos de un líder. Es fundamental. Exactamente, exacto, el poder de decisión. Es decir, eran los representantes de todas las provincias y en ellos estaba tomar la decisión. Y eso era un peso, una responsabilidad muy grande y por eso también se demoraba en alguna medida. Vos sabés que hubo un momento en que ya el propio pueblo de Tucumán les cuestionaba si estaban realmente avanzando. Y decidieron hacer algo increíble, poner un cartel en la puerta de la casa de Tucumán. Sí. Un cartel como si fuera ahora los carteles de menú de un restaurante en la calle, Sí. un bizarrón, con los temas, con el menú de temas que trataban todos los días. Entonces de esa manera le explicaban
a los vecinos de Tucumán qué estaban haciendo ese día. Estamos haciendo todas estas cosas. Y ahí la clave de todo se dio cuando decidieron invitar a Belgrano a Tucumán. Belgrano estaba en Buenos Aires. Sí. Y le dijeron, lo necesitamos acá en Tucumán para que nos explique. Usted que estuvo en Londres con Rivadavia, nos cuente cómo nos ven allá, qué posibilidades tenemos de lograr una independencia y de recibir algún apoyo. Entonces Belgrano se fue hasta Tucumán. Llegó el sábado 5 de julio. El sábado 5 de julio se reunió con Pueyrredón y decidieron que al día siguiente, 6 de julio, iban a tener una reunión secreta con todos los diputados. Sí. Cuando había reunión secreta, se iban todos, se quedaban nada más que los diputados escuchando, nadie tomaba nota. Bueno, había un secretario tomando nota, pero no se daba publicidad. Sí. Y entonces ahí Belgrano les dio una charla y les contó que en realidad nos veían como una patria que se estaba desintegrando, porque no estábamos unidos. Qué fuerte, qué impacto. Sí, bueno. Así nos veían en Londres en ese momento. En Europa en general. Claro. Entonces Belgrano lo contaba y decía, nadie nos va a apoyar en nuestra independencia si nos ven tan desunidos. Bueno, paralelamente lo que pasa hoy, ¿no? Lo que pasa en el 16, hoy y muchas veces en la historia argentina. Exacto. Y entonces, como vos dijiste, era tan fuerte que Belgrano, cuando les estaba explicando que la patria se moría, les hablaba y se le caían las lágrimas. Claro. Y estaba tan emocionado y angustiado que algunos diputados se contagiaron también. O sea, debe haber sido uno de los momentos más emocionantes, más emotivos de la historia argentina. Y después de esa reunión fue que, bueno, el día siguiente era domingo, no se reunían los diputados, el lunes se hicieron todos los preparativos y el martes finalmente se declaró la independencia. Es decir, que también hay que tener en cuenta que si bien Manuel Belgrano no suele estar en las láminas del 9 de julio, exacto, estuvo presente. Y qué importante fue. Y la reunión, y la charla que dio, y la emoción, todo lo que les ofreció, tuvo un peso fundamental para la toma de decisión de ese martes 9 de julio. Enorme. Sí. Y a partir de ahí, porque la Constitución Nacional se establece... Mucho después, claro. Porque ¿qué pasaba? O sea, se declaró la independencia finalmente y en un cuadro emotivo enorme con un peso tremendo, ¿no? Yo pienso lo que debe haber sido ese momento. Bueno, algo tan esperado, una decisión para todo un territorio. Recordemos que el Alto Perú, la zona de Bolivia, también formaba parte del territorio. Sí. Fue una decisión grave, fundamental. Y ahí también hay algo muy interesante. Fíjate que a partir de ahí comenzaban a manejarse como un Congreso soberano y a tomar decisiones soberanas fundamentales. Pero antes, una fiesta. El 10 de julio, en la mismísima casa, se hizo un festejo por la declaración de la independencia, o sea, el mismo miércoles, a la noche, bueno, a la tardecita más bien, no tan tarde en realidad, pero anochecía temprano, entonces, pero empezó eso a las 3, 4 de la tarde. Y los hombres tenían que concurrir con un gorro frigio, con un gorro colorado, esos que tienen, bueno, la República o nuestro escudo, ¿no? El gorro frigio, como una señal de libertad. Y bueno, se hizo una gran fiesta, ese día descansaron. Había solo 2 diputados que que estaban en pareja. Sí. Uno era Pueyrredón. Pueyrredón se había casado en 1815 en Buenos Aires y fue el único diputado que llegó con su mujer. Sí. ¿No? Los demás, cada uno, bueno, muchos eran sacerdotes, había solteros, pero digamos de los casados, el único, Pueyrredón, que con Calixta Telechea, muy jovencita ella, tal vez un poco celoso él, se la llevó para Tucumán. Bueno, y en esa época era muy factible. Bueno, y aparte ella tenía 13 años, él tenía 42. Claro, o sea, que en esa época, en ese momento histórico, era habitual. Hoy se lo ve... Exacto. No, en ese momento mal, las chicas... Bueno, Remedios tenía 14 cuando se casó con San Martín, que tenía 34, ¿no? Claro. Bueno, y vos sabés que ahí, cuando ocurrió este episodio de la fiesta, el que estaba así
noviando y terminó casándose fue Medrano. Medrano con Solanita Caínzo, ¿no? Una tucumana. Así que se formó una pareja en medio de los festejos por el 9 de julio. Bien. Y después ya terminó ese festejo y a trabajar, ¿no? Y pasaron cosas increíbles. Por empezar, San Martín había viajado de Mendoza a Córdoba para reunirse con Pueyrredón. Pueyrredón había sido elegido director supremo, uno de los diputados era Pueyrredón, pero había sido elegido director supremo, y le escribió pues San Martín escribió a Pueyrredón diciéndole: nos encontramos el 9 de julio en Córdoba. Sí. Pero el 9 de julio Pueyrredón estaba, claro, se venía encima la Declaración de Independencia y no viajó. Así que San Martín lo tuvo que esperar un par de días. Pero San Martín, el 9 de julio, estaba en Córdoba esperando la llegada de Pueyrredón. Se reunieron durante 17 horas, a solas, encerrados, 17 horas, donde San Martín le explicó, desplegando planos y todo, cómo era su idea de cómo cruzar los Andes, por dónde ir, etcétera, qué hacer. ¿Sabes por qué le explicaba todo esto? Porque necesitaba un plan B. Porque si a San Martín lo mataban, o de un atentado, o lo como sea, alguien tenía que seguir adelante con todo esto, y el único que lo tenía en la cabeza era San Martín. Y entonces se lo trasladó a Pueyrredón y le explicó que había dos personas de confianza con las que se podía hablar todo esto, que eran Güemes y Belgrano. Y justamente San Martín hizo que Pueyrredón estuviera en Buenos Aires, porque él impulsó que él fuera el director supremo. San Martín se fue a Mendoza. Güemes lo dejó en el norte cubriendo los ataques los realistas por el norte, y Belgrano con un ejército de reserva, como si estuviera en el banco de suplentes, con un ejército de reserva por si hacía falta asistir a San Martín o a Güemes. Y así, puestos los cuatro, cada uno en su lugar, comenzó todo. Ahora, me quedé con la parte además que me decís que había un plan B. ¿Cómo en ese momento también planificaban? Porque lo más importante, y sentían con el alma y con el corazón, era la patria, el sentimiento a la patria. O sea, la lectura de esta frase es dar la vida por la patria. O sea, me pueden matar, puedo no estar, pero claro, el objetivo hay que continuarlo. Exacto. Qué fuerte, qué movilizador. Pero fíjate que fueron los padres de nuestra patria. Para los que ejercían la carrera militar, eso formaba parte de lo cotidiano. De la preparación. Perder amigos, perder camaradas en el campo de batalla, saber que uno entra al campo de batalla y que tal vez no vuelve. No vuelve de ahí. Sin embargo, había un concepto el concepto de dar la vida por la patria iba más allá de morir en un enfrentamiento, porque, por ejemplo, Belgrano dejó su fortuna, dejó su salud, su vida privada, la descuidó, personal, claro, su economía, todo lo descuidó, sabiendo, y esta es la clave, sabiendo que lo que él estaba haciendo, y la mayoría lo pensaba de esa manera, que lo que él estaba haciendo, recién los frutos se iban a ver en una época en que él no estuviera. Y eso de pensar en algo que lo trascienda a uno es muy difícil, porque nosotros somos un poco egoístas y queremos ver los resultados de lo nuestro inmediatamente. Y sin embargo, estos hombres de aquella época sabían que probablemente inclusive iban a ser muy cuestionados en su tiempo, pero que estaban pensando en algo que estaba más allá de ellos. Y ahí es también una forma de dar la vida, porque sabés que todo lo que estás haciendo es entregar, sacrificarte por el bien común, por el prójimo, ¿no? Por el bien común, que es el objetivo de la política, claro, el bien común público, no el bien particular. Exacto. Y el sentimiento de camaradería que había entre ellos, y como bien decís, llevar adelante, construir una patria soberana pensando en el futuro, en las generaciones venideras. Claro. El legado que ellos dejaban no lo iban a ver, pero sí las próximas generaciones. Exacto. Inclusive cuando San Martín entrenaba a sus soldados y a sus oficiales, era porque él sabía que estaba sembrando semillas de futuros generales. Y justamente algunos lo lograron después. San Martín murió en 1850 y no pudo verlos. Pero sin embargo, el objetivo de él iba por otro lado, justamente. Así que por eso a nosotros a veces, a 200 y tantos años de distancia, nos cuesta
comprender un poco esas actitudes, porque para nosotros es muy difícil tener esa mirada de más que largo plazo, eterno plazo. Sí. ¿No? Por eso también hay que valorar mucho a aquellos hombres. Exactamente. Ahora uno dice 206 años, que no es tanto. No es tanto, no estoy hablando ni de 1000 años ni de 500. Claro. ¿Cuánta historia en el medio? ¿Cuántos cambios? Claro, porque vos, si medís la historia nuestra con historias de Europa, de monarquías o de imperios, es muy chico, es muy poco 200 años. Enorme la diferencia. Entonces tenemos una historia todavía Claro. joven Sí. nosotros. Y sin embargo, en esa historia joven hemos hecho un recorrido lleno de trabas, de inconvenientes, de muy buenos y grandes momentos. Sí. Pero pensá nada más que desde 1810, que nosotros comenzamos el camino, hasta 1860. ¿Por qué menciono 1860? Porque nosotros tenemos la Constitución a partir de 1853. Pero hacia 7 años después, recién se incorporó Buenos Aires a esa Constitución. La Constitución de Urquiza, digamos, Buenos Aires no la aceptó y recién en el 60 se sumó Buenos Aires a la Constitución. Entonces, nosotros nos hemos pasado desde 1810 hasta 1860 tratando de ponernos de acuerdo. O sea, en 200 años de historia, como bien decís, 50 fueron tratando de ponernos de acuerdo. Y después no quiere decir tampoco que haya marchado todo con claridad. Pero aquellos hombres del 16 quisieron hacer una constitución, era uno de sus objetivos. Sí. Definir una forma de gobierno y definir una constitución. Y la constitución que generaron no prosperó, ¿no? Es decir, hubo varios intentos y también el que realmente se impuso fue la Constitución la que realmente se impuso fue la Constitución de 53, ¿no? Exacto. Es la que se toma también en cuenta cuando uno habla de la primera Constitución. La ley fundamental y la primera Constitución, y la primera reforma fue en el año 60, ahí cuando se incorporó Buenos Aires. A partir de allí podemos decir, bueno, vamos a empezar todos hacia el mismo lado, con el respeto a la Constitución. Por eso después aparecieron los presidentes que se llamaba la Unión Nacional, que eran en ese momento Mitre, después su sucesor fue Sarmiento y luego Avellaneda, porque se considera que ellos fueron los que, a partir de una fortaleza de la Constitución, podían empezar a llevar adelante el camino institucional de nuestra patria. Exactamente. Ahora, cuando se redactó esa Constitución, la que quedó del 53, sí, se tomaron en cuenta los derechos humanos porque queda abolida la pena de muerte, los azotes, los tormentos, la esclavitud, en uno de los artículos que también establece, como tantos otros. Sí, porque en esa época no nos olvidemos que también estábamos atravesados por la esclavitud y tenían que hacer valer frente a la condición humana los derechos y omitir este tipo de maltratos. Siempre vos sabés que esa idea empezó a darse recién a partir de 1813. Es decir, vos fíjate que apenas, o sea, todavía no éramos independientes y ya estábamos buscándole la vuelta porque se llamaba libertad de vientres y significaba que si vos, siendo esclava, tenías un hijo, ese hijo ya era libre a partir del 13. Y sin embargo, eso que estaba plasmado por la Asamblea del año 13 y que figuró en las distintas leyes y constituciones que se fueron dando, en la práctica era muy difícil de concretar. Como que ahora, en estos tiempos, primero, digamos como que pasan las circunstancias y posteriormente viene la ley escrita. En ese momento fue al revés, estaba la ley y esas prácticas continuaban. Esas prácticas continuaban. Estaban muy arraigadas, la esclavitud desde ya estaba muy arraigada. Claro, venía también de otros países. Sí, en realidad medio como en Europa también. Hoy nos va a parecer absolutamente ridículo, pero la esclavitud se inventó como un sistema de perdonar la vida. Y nació en la antigüedad como un sistema de los vencimos, los tenemos que matar a todos. Bueno, los vamos a perdonar, van a ser esclavos en vez de... O sea, a nosotros nos parece tan inhumano matar a un adversario que venciste en una batalla como hacerlo esclavo, desde ya. En estos tiempos. En estos tiempos. Pero en la antigüedad
era como un favor que te hacían convertirte en esclavo y no matarte. Porque Y aparte no tenían dónde ir. Exactamente, cuando ya perdían, exactamente, se convertían en Nómades, no tenían sí, sí, lugar donde sí, estar. apátridas, que tenían que tratar de encontrar, digamos, un lugar social. Y Un lugar de después, pertenencia también, una familia. bueno, obviamente, lo que pasa es que después sí se convirtió en un comercio. O sea, en la época que nosotros estamos mencionando, en el 1800, Sí. 1700, 1600, era un comercio. Y de hecho, el tráfico de esclavos era uno de los principales comercios que había en nuestro territorio. Nosotros, pensá en la geografía argentina, la única puerta por la cual se podía ingresar a nuestro territorio era por el Río de la Plata. Exacto. Más al sur, la Patagonia no estaba todavía con poblaciones. Claro, a través de barcos. Entonces, se llegaba por barco y se llegaba a Buenos Aires. Era la única entrada. Bueno, ¿sabes qué? Por eso es que nosotros le decimos al resto de las ciudades, del territorio, le decimos el interior. Porque en realidad llegás al Río de la Plata, que es la parte exterior de la llegada, y después te internás a distintos lugares del territorio. Bueno, Exacto. entonces, Buenos Aires, que era la única puerta de ingreso, era un puerto lejano, era un puerto, es decir, para salir de Europa, y casi te diría que por lo menos Brasil tenía alguna lógica, pero bajar hasta el sur, donde había una población, pero no era, o sea, no era un gran comercio, no tenía mucho sentido, con lo que el tráfico de esclavos terminó resolviendo dos cosas. Fueron en realidad el tráfico de esclavos y el contrabando. Claro. Buenos Aires hacia el 1600. ¿Contrabando de qué en ese momento, para recordar? Y lo que hacían era traer mercadería de todo tipo para subsistencia, inclusive alimentos, inclusive vino de Europa. Lo que tratabas era de conseguir que alguien se dedicara al contrabando para después, con las autoridades, simular una especie de incautación, pero salir a venderlo y después darle la parte al contrabandista, gratificarlo. Y entonces era como un sistema que funcionaba claro. y que hacía que por El aquí circuito. llegaran barcos y que llegara Claro. algún tipo de comercio y que tuvieran algo allá abajo en el sur, ¿no? Como que Buenos Aires también se encargaba de manejar toda la parte esta, entre comillas, administrativa, digamos, porque todo pasaba por Buenos Aires y de ahí también los porteños, porque por el puerto. Los porteños, Buenos exacto. Aires. Claro. Bueno, vos fíjate que en un momento Buenos Aires empezó a tener tanto peso que dejó de ser una ciudad que dependía del virreinato de Perú para convertirse en un propio virreinato. Y Buenos Aires, la capital Claro. de ese virreinato. Esto ya es casi en los pies del 1800, en 1776-77, que nos convertimos en virreinato y ya empezamos a ser un lugar importante en el mundo. A partir de ahí, pero recordemos que la ciudad había sido fundada en 1580 por Garay y nos pasamos 200 años sin que nos prestaran mayor atención. Exactamente. Ahora uno también piensa, ¿no? Con todo este relato, con toda esta historia que aparte vos contás de una forma tan clara que uno automáticamente se representa y es como que está viviendo una especie de película de todos esos acontecimientos, eventos históricos que marcaron, ¿no? Que marcaron nuestra propia historia. Obvio. Entonces, uno no deja de ver en perspectiva porque ya en ese momento después empezaba a crecer una nación libre, un país que teníamos de todo. Venían la gente más adelante de Europa, nuestros bisabuelos han venido a trabajar, a cosechar, tenemos un país muy rico. Y vos como historiador, con este trabajo de investigación tan exhaustivo que también haces, tan riguroso, ¿qué fue lo que pasó, Daniel? O sea, ¿qué pasó en el medio? Que con tanta lucha, tanto sacrificio, próceres que han dejado la vida, que han dejado sus bienes por el otro, por pensar en una generación venidera, en que tengamos una patria propia, con identidad propia. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, que hoy de repente nuestros hijos vuelven a mirar a Europa, vuelven a mirar, por ejemplo, a España. Primero es algo natural. Justamente en algún momento la inmigración fue hacia nuestro territorio por las necesidades por las cuales hoy tal vez la inmigración se convierte en emigración. Hasta ahí estamos hablando del comienzo o de fines del siglo XIX, cuando para los europeos había dos lugares importantes para ir a construir su vida, su desarrollo, su evolución, su familia, y eran Nueva York y Buenos Aires. Casi te diría que podías decidir haciendo tatetí, más o menos. Los dos lugares eran espectaculares, en los dos había muchas posibilidades, y siempre terminabas tirando hacia el lado donde conocías más gente, tenías parientes, pero los barcos salían hacia esas dos ciudades principalmente. Y entonces, bueno, y acá te contesto qué es lo que pasó. O sea, por supuesto que es un tema altamente complejo de explicar, pero... Porque de hecho pasaron muchas cosas. Porque fueron muchas cosas. Pero ¿hubo como un detonante en la historia? No, te diría que lo principal que tenemos que tener en cuenta es que un territorio tan vasto como es la República Argentina siempre generó dificultades en el manejo del poder. Vos fíjate que, por ejemplo, estaban los caudillos, cada uno en cada provincia, peleándose con el gobierno central, con Buenos Aires, y todo ese sistema de deseo de poder y de tratar de gobernar, inclusive con buena intención, de tratar de manejar un territorio para mejorarlo. Exacto. Nunca terminó de poner de acuerdo a todos. O sea que yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos frente al mundo es nuestra extensión, y también es una dificultad interna, tanta extensión de territorio con la que tenemos que lidiar, porque es ese nuestro territorio y yo no quiero ceder ni un palmo de nuestra tierra a nadie, obviamente, pero debemos aprender a lidiar con esa dificultad. Exactamente, y a entender también que el poder lo tiene el pueblo, que los gobernantes nos representan por el bien común del pueblo, que son quienes los eligen, ¿no? Para representarnos dignamente. Un placer enorme, muchísimas gracias. Y vos quédate ahí, por supuesto, nos seguimos viendo en la semana para celebrar este 9 de julio de la Independencia Nacional. Chao, buena semana.